soy Runa Sanabria, tengo 27 años y en el tiempo de la pandemia estaba graduándome de Comunicación Social en la Universidad Central. Estaba acabando mi tesis y haciendo el proceso de investigación más que nada. Y actualmente soy estudiante también, pero todo este tiempo, incluso en la universidad, he trabajado en comunicación comunitaria. Para mí era un momento difícil porque justamente ya iba a dejar de tener clases en la facultad, por lo que me parece que alcancé a hacer algunos papeles de titulación en la facultad y después yo tenía que seguir haciendo papeles. Y mi particularidad era que yo había cambiado de género en mis documentos de identidad y esto tenía que reflejarse en mi título, entonces me pedían una serie de trámites que no pude hacerlos presencialmente, entonces el proceso de los papeles se detuvo y por consejo de los funcionarios de la facultad, lo que me tocó hacer es, aunque yo no tenía todos mis papeles listos, es comenzar a redactar la tesis y hacer la investigación. Para mí igual en la práctica fue complicado porque ya no tenía las tutorías presenciales con mi tutora, no tenía casi contacto, igual el mail era súper extraño, la gente no contestaba, yo tampoco mandaba mails como para pedir tutorías porque era extraño. Entonces fue un proceso de hacer la tesis de manera autónoma más que nada, como yo misma en mi casa y sin mucho acompañamiento, siento yo. Creo que no por culpa de nadie, sino que la condición fue tan fuerte que nadie sabía qué hacer, pero teníamos que seguir. Claro, creo que ya habíamos tenido muchos momentos en los que se redujo el presupuesto a la educación, no solo en los momentos de pandemia, sino antes, y las aguas ya estaban alborotadas. La gente, los estudiantes, los docentes ya estaban un poco organizados, ya estaban hablando de ciertos temas del presupuesto y de las cuestiones de educación pública. Entonces, cuando llegamos a la pandemia, que todo estuvo en un caos y que todo el mundo estaba como con esa falsa esperanza de que todo vuelva a la normalidad, y después de que te corten el dinero, de que también, no solo en cuestiones educativas, sino que también estaban haciendo recortes a los salarios, estaba habiendo alza de muchas cuestiones, creo que significó como un golpe gigante, como aparte de la pandemia mundial, todos estos problemas económicos y políticos lo único que causaban era ira y que esta organización se esté saliendo a las calles o esté buscando formas de protestar y o como trabajar para que se restablezcan los derechos de los estudiantes, de los trabajadores, en la calle, en medio de la pandemia, en medio de que todos nos podíamos contagiar. Entonces, lo que pasó con la reducción es ponernos más en peligro y en situación de vulnerabilidad a no solo a los estudiantes, sino a todas las personas. Para mí el paro fue importante porque las movilizaciones comenzaron con estudiantes y docentes que salían de la central, de otras universidades, otras gentes que activan en organizaciones políticas para mostrar que estaban juntos de alguna manera frente a indignaciones del contexto. Luego toda esa fuerza que se iba sintiendo en las calles y en el accionar social también se vio detenido por la pandemia. Creo que todo dejó de funcionar y cuando el gobierno hizo todas estas medidas económicas que afectaban a la final al presupuesto de la educación pública, y no solo de la educación pública, sino de otras universidades también cofinanciadas, fue creo que como un, un desmotivante nomás, como siento que la organización social que ya estaba fracturada
y los estudiantes que estaban también pensando en movilizarse, en participar, no solo como ir a marchas, sino también de tener otra postura en las clases o otra relación con los docentes, como hablar de violencia, cosas así, se detuvo un poco. Y creo que se detuvo porque obviamente había gente que tenía que irse a trabajar, hubo gente que tuvo que volver a sus ciudades, hubo gente que le era muy complicado tener clases virtuales. Entonces, mucha gente que iba a marchas conmigo solo ya no iba. Tenía que pensar en sobrevivir o en al menos seguir en la universidad, que también es una cosa importante. Y creo que al principio de la pandemia tuvimos muchas, no muchas, algunas movilizaciones, como digo, en medio de la pandemia, con algunos protocolos de bioseguridad, pero también esta gente se cansaba porque estaba saliendo a las calles en medio de tanta crisis y de tantas cosas que vivíamos en la casa también. Em, Algunas personas como cercanas a organizaciones políticas o culturales o de educación, ya habíamos tenido como algunos encuentros, como decía, desde el paro también hubieron unas alianzas importantes entre algunos jóvenes estudiantes. Creo que la gente de la central siempre estaba como activa. Entonces teníamos algunos grupos en los que la gente decía, oigan, esto pasó con el presupuesto. Entonces, hubieron algunos chats que trascendieron a reuniones como presenciales, que trascendieron también a hacer convocatorias de movilización social, de toma del espacio o actividades en las redes, algunos conversatorios, algunas campañas pequeñas. Yo recuerdo un grupo de estudiantes y de organizaciones sociales que activaron la Coordinadora de Organizaciones Sociales y Estudiantiles aquí en Quito. Era un grupo de gente muy diversa que decidía tener una respuesta ante las situaciones de reducción de los presupuestos y por lo que convocábamos algunas acciones. Recuerdo también que fue importante una alianza con el Frente en Defensa de la Educación Pública, que fue un frente que apareció en la Universidad Central, que luego tuvo alianzas con otras universidades también, porque también estaba apareciendo, digamos, un frente de estudiantes en la Universidad Católica. Yo no recuerdo el nombre, no sé si particularmente tuvieron algún nombre específico, pero estaban activas las gentes de otras universidades. Luego recuerdo que la Salesiana también estaba como movilizándose un poco, o la Politécnica. Entonces, como iba todo funcionando, era un poco juntarnos en la virtualidad, intentar sacarlo a movilizaciones y también generar un poco de debate y discurso acerca del tema por redes sociales. Se utilizaba como mucho el Twitter para llegar a generar incidencia en tomadores de decisión, principalmente como la gente que esté en puestos públicos, porque participan en Twitter, pero en Facebook que compartíamos la información, llegaba a otros jóvenes, a otros estudiantes, a otra gente organizada. Y en las movilizaciones era un momento ya de juntarnos con la gente que también activa desde la calle, porque hay mucha gente que quizás no está en las organizaciones, pero que hace grafitis o que tiene conocimientos de cuidado, porque los chapas también estaban ahí presentes en las movilizaciones y no era un espacio amigable como siempre. Entonces ahí nos juntábamos, no solo la gente organizada, sino que la gente que también su lucha estaba en las calles. Como también aparecían mujeres, también aparecían como trabajadores, también aparecían médicos en ese tiempo, porque era como un poco difícil todo. Entonces más o menos siento que la dinámica fue intentar tener una especie de normalidad en la que íbamos sumando la virtualidad, que bueno, también ya estaba un poco sumada antes, pero fue más fuerte, como todo el mundo tenía Zooms en ese tiempo. La educación pública es un derecho porque se ha ganado con lucha histórica. Toda la gratuidad, como
en cierta medida el acceso que se tiene a la universidad, como también el cuerpo docente, son cuestiones que se han ganado con la lucha. Entonces pienso que tenemos por el otro lado que la educación en algún punto llegó a ser un negocio y tener un título universitario en algún punto de la vida, quizás en algunos años atrás, te aseguraba de alguna manera estatus o en el mejor de los casos algún puesto de trabajo. Entonces hay universidades que son un negocio y hay gente que puede pagar las universidades privadas y todo bien, van a conseguir empleos quizás o van a tener este estatus que siguen dando los títulos académicos. Entonces me parece que no pensar en estas personas que no tienen el dinero para acceder a la universidad es un golpe a esta lucha sobre la educación pública. Es que no se trata solamente de una cuestión pequeña o de este caso particular de eliminar la gratuidad, que quizás puede ser algo que se tenga que hacer porque ya sabíamos de estos recortes presupuestarios, sabíamos que esto iba a suceder y que las universidades iban a tener que gestionarlo de alguna manera, que el CENESID también, porque hay una crisis de institucionalidad como horrible que ya no tiene mucho que ver con los estudiantes. Pero pienso que este recorte particular es una muestra más de cómo la educación pública no es parte de los intereses del Estado y nunca ha sido. Las cosas que parecen privilegios que tenemos en la universidad pública han sido exigencias nuestras y los recortes solamente son la respuesta usual del Estado, como no va a haber otra cosa que no sea esto, como solo estamos dándonos cuenta que tenemos que estar más pendientes, porque si no hacemos nada, como pasó en la pandemia, como no pudimos hacer nada por las condiciones sociales, vamos a tener estas consecuencias que en la práctica le digan a un estudiante, tú no puedes estar aquí porque no tienes este dinero para pagar. Creo que en cuestión de la política de educación, como de toda la política, es un tema súper enredado. Creo que no muchas de las personas que estamos en la calle normalmente tenemos todo el conocimiento para entender cómo funciona la estructura del Estado. Entonces yo pienso que parece que las universidades han siempre intentado defender su autonomía en ciertos sentidos, al menos de autonomías en decisiones de las universidades, digamos. Lo que de alguna manera ha funcionado, porque el Estado tampoco es que se meta en muchísimos asuntos más que cuestiones administrativas con las universidades, o eso es lo que yo podría ver desde mi perspectiva de estudiante. Lo que decía de este desconocimiento de las políticas es que yo no sé realmente cuánta injerencia tenga el Estado en las universidades, aparte de mandatos ministeriales o cuestiones así. Entonces, creo que esta autonomía puede ser eh, importante, pero para analizarla desde la perspectiva de los trabajadores de la universidad. Y que sí es una muestra de cómo el Estado está buscando estas formas de hablar de autonomía o de hablar de ciertas cosas que pueden ser positivas para desligarse económicamente, argumentando que existe una crisis. Sin embargo, el derecho a la educación para el Estado es uno de los factores primordiales de todos los estados. Eso también dicen nuestras constituciones y todas estas cuestiones políticas bellas. Entonces creo que estas formas en las que el Estado pretenda generar autonomía solamente es entregar como esta responsabilidad, la misma que tú estabas diciendo, de la calidad de la educación a las instituciones, que como sabemos no están como preparadas para tener toda la responsabilidad. Creo que sí es importante tener una educación pública que esté en diálogo constante con el Estado y principalmente con la sociedad.
Se escuchaba de años en los que se devolvían ciertos montos de presupuestos al Estado. Y es justamente porque, pese a que existe el dinero, la universidad no podía tomar estas decisiones de cómo utilizarlo al 100%. Y creo que, como decía, hay todos estos juegos burocráticos que a la final creo que se salen del entendimiento de cuáles son las competencias de qué cosas y con qué ministerios y con qué institución. Creo que son cuestiones ya un poco como de papeles que no tienen mucho sentido, pero si ya pensamos en que ojalá la autonomía de la Universidad Central tenga que ver con esta toma de decisiones, con la toma de decisiones también de lo que están haciendo las universidades, que están viviendo en el mundo académico, que están haciendo investigaciones, que están generando conocimiento. Entonces, la libertad de cátedra y la libertad de pensamiento también es importante en la autonomía y no sé si es lo que estamos pensando. Estamos pensando a la educación mercantilistamente y en números de dinero, no pensando en estudiantes o docentes o investigadores. Creo que por eso esa es la parte que desconecta un poco de las luchas, a veces siento yo, porque como digo, quizás no entendemos todo el lenguaje político económico, pero porque ellos están hablando de estos temas que tienen que ver de personas, de nosotros, de mí, con números. Y si pensamos en la autonomía desde la universidad, desde los estudiantes, desde los docentes, estamos hablando de otra cosa y el Estado no está hablando de eso. La Constitución del 2008, como sale en muchos lugares, puede parecer una maravilla legal. Es muy garantista y esto también lo repiten algunos abogados. Creo que entre muchas de las garantías que se encuentran en las leyes del Ecuador están ciertos derechos a las personas en situación de movilidad humana, que resulta positivo en términos de garantía de derechos. Como el Ecuador es uno de los países que más migrantes venezolanos ha recibido en Latinoamérica y también migrantes colombianos y migrantes de muchos otros lugares. El Ecuador es un país en el que hay mucha movilidad, incluso movilidad interna. Tenemos gente que no solo viene de otros como países, y quizás eso no tiene que ver con este literal que mencionas, pero pienso que el mundo también, la parte legal, entiende que no podemos retroceder en derechos. Entonces, negarle el derecho a la educación por situaciones de movilidad y o poner trabas, porque el dinero también puede ser una traba para alguien que acceda a algún derecho, es retroceder en derechos. Entonces, para mí, estamos teniendo un gobierno que está intentando retroceder algunas décadas de cuestiones que, si bien en papel estaban muy bonitos y no servían, pero el papel es una garantía a veces. Otra vez creo que tengo un sueño de tal vez votar un presidente. Creo que yo no comprendo tampoco la dinámica social que implica votar un presidente porque no ha sucedido en mi vida. Lo último que sucedió fue Lucio y yo era un niño que casi no cachaba muchas cosas. Y ahora lo digo como un símbolo de que ya estamos cansados, ya nos movilizamos para reactivar una movilización potente como fue el paro. Ya hemos tenido demandas al Estado, ya hemos hecho acciones en la calle. Creo que lo que yo espero para el 2022 es un poco de organicidad y consenso, ojalá, porque la gente que está en Carondelet, la gente que está decidiendo cómo hacer la burocracia son la minoría. Creo que solo hay que juntarnos y decir estas cosas no están bien. Como decía, había una fuerte articulación entre la coordinadora de organizaciones sociales y estudiantiles con el Frente por la Defensa de la Educación Pública, que eran diferentes colectividades, como yo que hago comunicación comunitaria en Las Pornógrafas,
estaba conectada con algunas compañeras feministas que hacen acompañamientos en casos de violencia, pero que estaban conectadas con movimientos de izquierda, estaban conectadas con los movimientos estudiantiles, las personas de izquierda, los estudiantes estaban conectados con los trabajadores informales, también había gente marica, porque eso es lo que me parece interesante de la organización social últimamente. Quizás estamos intentando eliminar las banderas o los logos, sino que nos encontramos en las calles. Y cuando nos juntamos, no solamente estamos generando estas acciones en la calle para el público, sino también adentro, porque, y es para mí importante mencionar que en las reuniones de las organizaciones sociales de los estudiantes también decíamos, es que hay que hablar de lo trans, y que no nos parecía como algo que estábamos metiéndolo sin sentido, sino que yo también, como una persona trans aquí, estudiante, estoy hablando de los recortes o estoy hablando de mi situación estudiantil. Entonces, la organización social quizás juntó muchos esfuerzos de colectivos grandes, chiquitos, de colectivos famosos, de colectivos nuevos, de activistas independientes, de personas que no se dicen activistas, de estudiantes nada más, que solamente no tenían nada que hacer en sus casas más que las clases virtuales y decidían juntarse. Entonces, más que los nombres o quiénes eran, me parece que fue una cohesión de mucha gente que representaba a colectividades y a individualidades. Para mí lo que significa universidad superior pública es una universidad, creo que tengo un sueño sobre la universidad superior pública. Para mí tiene libre acceso, para mí tiene gratuidad, para mí tiene educación de calidad e intenta acoplarse a los cambios sociales. Eso es lo que yo pienso con la educación pública.